Comenzamos nuevamente con la tercera y última parte de Copla de Alcotanes, el pequeño gran desconocido, con una simpática y singular imagen de un insecto cirniéndose en el aire. Y no muy lejos, una de nuestras pequeñas criaturas, jugueteando con el viento. Jamás se había sentido tan libre. Bajaba y subía burlando a la gravedad con una destreza pasmosa. Un auténtico equilibrista del viento. Y es que, queridos amigos de Naturfali, sobradamente sabéis que no hay nada más gratificante que observar a criaturas tan bellas en su hábitat natural. Mi compañero Vicente de la Feña y este humilde narrador nos quedábamos atónitos, ensimismados viéndolos volar. Y no era para menos. Ante nuestros ojos los alcotanes nos brindaban sensaciones indescriptibles, sueños lejanos, sueños casi inalcanzables, pero las potentes lentes de nuestras cámaras hacían realidad aquel mundo onírico. Seguramente en el argot taurino se le hubiera llamado a esas sensaciones que tanto mi compañero y yo sentíamos tardes de glorias, donde llegábamos a regocijarnos en una felicidad plena y verdadera. Ellos allá en su mundo aéreo y nosotros anclados en nuestro mundo terrenal. Pero esa distancia solo era momentánea, ya que sabíamos perfectamente qué mecanismos utilizar para hacerlos retornar. En la segunda parte ya lo pudimos observar, pero quiero que todos ustedes presten especial atención a dichas imágenes, ya que su habilidad para cazar aquellos pequeños insectos que pululaban en el ambiente era toda una destreza. Pero su vista y sus garras estaban perfectamente diseñadas para capturar cualquier insecto que se les cruzara en su camino. Realmente al principio no sabíamos qué es lo que pasaba ahí arriba, pero gracias a la tecnología de última generación de nuestras cámaras pudimos observar tales acontecimientos que seguramente de otra manera no hubiera sido posible. Decirles que nuestros documentales, independientemente de que lleven intrínsecamente una docencia sobre el manejo de las rapaces, es también un estudio científico sobre el comportamiento innato de dichas aves. Seguramente muchos de ustedes os habréis estado preguntando qué alturas máximas, velocidades o picado desarrollarían los alcotanes y, como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Y aquí os dejamos algunas gráficas para que podáis ver la evolución de nuestros dos pequeños halconcitos. Si os fijáis, en la parte superior izquierda hay dos números, 4052 y 4053. Cada uno identifica el emisor de cada alcotán y, como podréis observar, la barra verde se va moviendo de un número a otro, indicándonos en cada momento qué alcotán estaba realizando aquellos datos técnicos que nos iba dando la gráfica. Cambiamos de gráfica, pero en esta ocasión los números de los emisores están en la parte inferior, indicándonos nuevamente el seguimiento de cada uno de los alcotanes. El alcotán, el gran desconocido. Sin duda alguna, a dicha trilogía el enunciado le venía como anillo al dedo. Seguramente muchísimos de ustedes se preguntarán del porqué. Decirles que eran muchas las leyendas urbanas que se cernían alrededor de estos pequeños alígeros. Y cómo no, queríamos saber cuánto había de verdad en ello.
Les comentaré la que más trascendencia hasta ahora había tenido entre los cetreros. Y sin duda alguna, muchos coincidían que nuestros pequeños alcotanes seguramente migrarían a finales de septiembre o principios de octubre, buscando el continente africano. Pero llegaron dichas fechas y jamás estuvieron a más de 1 kilómetro de nosotros. Evidentemente teníamos la tecnología GPS y sabíamos en cada momento su localización exacta. Así que llegamos a la conclusión de que muchísimos cetreros, al no utilizarla, no pudieron localizar al alcotán. Y sus teorías eran claras, habían emigrado. Por ende, pudimos comprobar por nosotros mismos que ciertamente eran pérdidas fortuitas y no la llamada de la naturaleza. Dicha gráfica nos mostraba la complicidad en vuelo de ambos alcotanes. Subían casi al unísono y ciertamente a nosotros nos fascinaba tanta sincronización. Era lo que habíamos estado buscando, aunque sinceramente he de contarles que no fue tarea sencilla conseguir aquello. Y en más de una ocasión la frustración nos embargó. Pero, como siempre, vino en nuestra ayuda la fórmula mágica de las 3P, perseverancia, paciencia y pasión, consiguiendo con ella lo que con tanto anhelo habíamos soñado. Nuevamente en aquel rincón de Antequera, tan privilegiado, desde donde nuestros alcotanes disfrutaban cada tarde de aquellos vuelos placenteros. Pero no era menos el gozar de nosotros, que desde la lontananza seguíamos ensimismados aquellas criaturas que con tanta perfección horadaban los vientos. Decirles que aquel enorme tendido eléctrico eclipsaba muchas de nuestras imágenes, pero a la misma vez rompía la belleza de aquel paraje natural que nos circundaba. Y es que, desgraciadamente, nuestros montes están sometidos al progreso, un progreso antagónico con nuestro hábitat natural, desvirtuando la estética de lo indómito y causante directo de miles de electrocuciones a nuestras majestuosas rapaces. Desde Naturfali queremos hacer un llamamiento a las autoridades competentes en esta materia, para que intenten minimizar este impacto directo que, por negligencia o dejadez, sufre nuestra más preciada avifauna. Pero volviendo nuevamente al tema que nos compete, los alcotanes no solo conocían a la perfección sus terrenos de vuelo, sino que sabían perfectamente que allí abajo les esperaba el vivo, lección imprescindible para poder introducirlos en las cacerías. Y, como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras, y aquí les mostramos un pequeño aperitivo. A estas alturas los alcotanes estaban perfectamente mecanizados. Era todo un placer verlos interactuar.
Pero tanto Vicente de la Ceña como un servidor, cuando echábamos la vista atrás, rememorábamos momentos de desalientos. Pero, como se suele decir, los dichos populares son muy sabios y sarna con gusto no pica. Y así terminamos una jornada más de vuelo. Y como cada tarde, algún que otro amigo nos acompañaba. Y en esta ocasión vino a visitarnos Luis Aboledo, gran cetrero, con el que contrastábamos opiniones mientras nuestros alcotanes hacían sus delicias sobre los señuelos. Luis era un enamorado de los alcotanes y le hacía muchísima ilusión darles de comer en el puño. Y cómo no, aquella ilusión era recíproca, y mientras los cebábamos ya teníamos nuestros pensamientos puestos en el siguiente día. Bueno, amigos, mirad lo que ha entrado hoy en mi palomar, ¿vale? Un cernicalillo. Hemos puesto una anillita por si acaso algún día vuelve a entrar, que lo conozcamos, y vamos a proceder a soltarlo. Recordarles a todos ustedes que nuestras rapaces están protegidas por legislaciones específicas y si de manera fortuita entraran en alguna de nuestras instalaciones, deberíamos liberarlas de inmediato. O si por el contrario hubieran sufrido algún percance, llámesele enfermedad, lesión o cualquier otro imprevisto, deberíamos llamar a las autoridades competentes en esta materia para que puedan recogerlas y tratarlas para después ser devueltas a su hábitat natural. Un día más y de vuelta a nuestras mudas, donde nos esperaban nuestros dos alcotanes con muchísima impaciencia, con ese característico piar que delata a los improntados, aunque tenemos que decirles que estos tenían una doble impronta, es decir, criados con sus parentales y con el ser humano a la misma vez. Hago esta aclaración para todos aquellos seguidores que desconozcan este noble arte llamado cetrería y sepan de lo que estamos hablando. Como cada día, teníamos que pesarlos. Esta tarea es imprescindible, pues de no estar en sus pesos óptimos, difícilmente podríamos conseguir los objetivos marcados, ya que un descontrol de peso es muy significativo, dificultando la labor del cetrero, por ende, malas lecciones para nuestros alcotanes. Cuando abríamos la puerta de la nave, aquellas criaturas no se lo pensaban dos veces, salían del puño como almas que llevaban el diablo, dirigiéndose a aquel lugar que tanto le gustaban volar. Decirles que después de cada suelta, previamente tenemos que comprobar que las telemetrías funcionen perfectamente. Las negligencias por parte del cetrero tienen consecuencias. Las prisas son malas compañeras y a quien no más de una vez se le ha olvidado ponerles el emisor a nuestros compañeros alados. Cada día los dejábamos más tiempos en aquel cielo infinito. Desde las alturas esperaban nuestra llamada. Pero el ejercicio aeróbico, es decir, el movimiento continuado, fortalecía al máximo sus músculos pectorales, haciéndolos unos auténticos atletas del aire, logrando una resistencia formidable. Y era justo lo que buscábamos, para que pudieran enfrentarse de poder a sus presas naturales.
Como dato curioso, decir de los alcotanes que suelen merodear sobre terrenos abiertos y arbolados, zonas de cultivos o bosques, inclusive suelen verse en sabanas. En épocas de nidificación suelen utilizar nidos abandonados, normalmente de córvidos, depositando en ellos de 2 a 4 huevos. Son muy hábiles y veloces. Esto les permite poder cazar en el aire perfectamente, permitiéndose devorar en vuelo algunas presas pequeñas. Sinceramente, queridos amigos, no nos cansábamos verlos volar desde nuestro mundo terrenal. Disfrutábamos muchísimo viendo aquellos dos pequeños alígeros. Eran incansables acróbatas del aire, y es que estaban diseñados anatómicamente para burlar sin ningún problema a la gravedad. Y así, poco a poco iba cayendo la tarde y tanto Vicente de la Ceña como yo esperábamos el momento justo para llamarlos al señuelo. Pero como todo hay que decirlo, eran tantas las emociones que nos embargaban que a veces nos daba pereza llamarlos. Pero antes de llamarlos, uno de ellos va a hacer gala de su gran destreza en el aire, capturando en vuelo un pequeño insecto. Como siempre, comían juntos, estaban muy hermanados, no podía haber riñas de por medio, ya que un comportamiento irascible entre ambos podría dar al traste con nuestros objetivos, aunque nuestros alcotanes siempre tuvieron un carácter muy tolerante. Nuevamente en nuestro escenario de vuelos, desde donde cada día los alcotanes se ejercitaban con esas coreografías perfectamente orquestadas con los vientos. Subían y bajaban con una facilidad extraordinaria, y seguramente a todos aquellos amantes de nuestra querida avifauna les recordará en vuelo a la silueta de un acróbata del viento, al incansable vencejo. Conocían perfectamente tanto el vivo como el señuelo, y solo bastaría una señal nuestra para que no se lo pensaran dos veces, bajando como si fueran dos auténticas centellas. Como hemos reiterado en varias ocasiones, la mecanización es un factor muy importante, sobre todo a la hora de poder tener el control sobre nuestros halcones, y eso solo se consigue ajustando los pesos según la necesidad del cetrero y volándolo todos los días. Decirles a las nuevas generaciones de cetreros que este noble arte es una tarea harto complicada. Debe conocerse en todo momento las necesidades de nuestras rapaces. Como se suele decir, el cetrero nace y la técnica se hace. Y para ello vamos a necesitar la ayuda de un maestro cetrero, al cual acompañaremos en todo momento para que nos enseñe con pelos y señales los entresijos de este noble arte. Desde las alturas siempre estaban expectantes, vigilaban todos y cada uno de nuestros movimientos, conocían la rutina a la perfección y sabían que en cualquier momento los íbamos a gratificar, pero nos hacíamos rogar, esperábamos hasta el último segundo, ya que queríamos sacarles el máximo de rendimiento a sus vuelos y, cuando menos se lo esperaban, sacábamos el vivo de improviso y estas eran sus reacciones. Como habrán podido observar, a velocidad normal es casi imposible seguirlos, pero como en alguna que otra ocasión he dicho, viene la tecnología en nuestra ayuda, dejándonos ver la cámara lenta todos y cada uno de sus movimientos.
Como era de costumbre, después de cada lance, Vicente de la Ceña y yo hacíamos balance de la jornada y después de más de 5 meses de trabajo intenso, ya le estábamos viendo el fruto a nuestros queridos alcotanes. La velocidad normal de la cámara pone de manifiesto con la facilidad que son capaces de subir estos halconcitos. Están perfectamente diseñados para que la fricción del viento no sea ningún impedimento para escalar el cielo. Y es que miles de años de evolución no han sido en vano. El zoom de la cámara os podrá ofrecer una idea relativa de sus alturas. Nuevamente esperaban la señal y yo desde abajo ya les estaba indicando para poder centrarlos y servirles el vivo. Ciertamente, algunas codornices no querían volar. Los alcotanes se les echaban encima en un abrir y cerrar de ojos. Y como la naturaleza tiene sus mecanismos de defensa, estas buscaban el suelo para poder mimetizarse y poder pasar desapercibidas. Otra tarde más finiquitada y en esta ocasión nos acompañaba nuestro querido y gran amigo Alejandro Ropero Rosas. Y sobre el cielo la majestuosa silueta del águila perdicera, llamada también águila de Bonelli o águila azor. Este último nombre le es dado por la similitud morfológica que tiene con este gran depredador del bosque, alas cortas y redondeadas y larga cola. Decir que de las águilas ibéricas quizás sea la más ágil en el vuelo. Puede cazar un amplio abanico de presas, encontrándose dentro de este grupo de vertebrados aves, mamíferos y reptiles. Sus presas habituales son conejos, ratas, palomas, córvidos, lagartos, etc. Es de una belleza muy singular, de gran porte, con una envergadura de 150 a 180 centímetros. Su dimorfismo sexual es acentuado como en la gran mayoría de las rapaces, llegando a pesar los machos 1,6 kg y las hembras hasta 2,4 kg. Como cada tarde se acercaban desde su gran cuartel pétreo a visitarnos.
situado este en el paraje natural del Torcal de Antequera, brindándonos la oportunidad de poder grabar aquellas dos maravillas aladas. Nos habíamos acostumbrado prácticamente a sus apariciones espontáneas, aunque nuestro nerviosismo siempre afloraba, se nos aumentaba el ritmo cardíaco y se nos aceleraba la respiración. Y es que temíamos por la vida de nuestros dos pequeños alcotanes, ya que en más de una ocasión coincidieron en vuelo. Contarles que en ningún momento hicieron el amago de intentar predar a nuestros dos halconcitos. Sus visitas eran rutinarias y sobrevolaban aquellos grandes cazaderos buscando en sus feudos algunas que otras presas vulnerables. Vicente y yo mirábamos a aquellas dos criaturas ensimismados, no le quitábamos la vista de encima y nos sentíamos privilegiados observando aquella naturaleza indómita que pasaba ante nuestros ojos. Y cuando menos lo esperábamos, se descolgaban del cielo buscando la dirección de aquel cuartel pétreo que al principio le habíamos hablado. Y entre mi compañero y yo se rompía ese silencio sepulcral y nuevamente nuestros corazones empezaban a latir con esa frecuencia normalizada. Una nueva tarde de entrenamiento de vuelos a nuestros halcotanes y muy cerca de ellos quizás aquel cernícalo que Vicente de la Ceña devolvió a su naturaleza. Pero sus intenciones no eran nada halagüeñas, no venía en son de paz, venía para reclamar su perímetro aéreo, que seguramente para él tenía que ser inviolable. Pero como se suele decir, después de la tormenta viene la calma, y tan solo fue una advertencia fugaz de aquel malhumorado cernícalo, y nuevamente se hizo la paz en aquel cielo infinito. Y es que en la naturaleza existen reglas, las más antiguas, grabadas en ese patrón genético, desde el génesis de la vida, hace ya probablemente 4 billones de años. Contarles que cada día la incertidumbre era nuestra más fiel compañera. Hablando metafóricamente, entiéndaseme. Y como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Y aquí os dejamos una muestra de ello. Los halcotanes se descolgaron del cielo, no sabíamos el porqué, hasta que nos dimos cuenta que la osadía de un gorrión que pasaba por allí se cruzó justamente volando por debajo de ellos. Y estos, sin pensárselo 2 veces, picaron para intentar atraparlo. Pero la astucia del gorrión lo hizo ir cuerpo a tierra, encontrando de manera aleatoria el refugio de la herida, por ende librarse de aquella situación tan engorrosa. Seguramente ahora entendáis por qué la incertidumbre era nuestra más fiel compañera, pero no hay mal que por bien no venga.
El tiempo no se detiene, pasa inexorablemente. Y más de 6 meses de arduo trabajo con nuestros alcotanes habían pasado ya en un abrir y cerrar de ojos. Atrás quedaron momentos de desalientos, pero a la misma vez muchísimas satisfacciones. Y es que en este noble arte llamado cetrería no es todo coser y cantar. Al fondo, el viejo castillo de Papabellotas, una fortificación musulmana, levantada quizás sobre restos romanos en el municipio de Antequera, y a sus pies el algarabío de los bulliciosos estorninos. Dentro de la península ibérica podemos identificar 2 especies diferentes, el pinto y el estornino negro, al cual estamos viendo ahora mismo en estas imágenes. Hay quien los confunde con el mirlo común por su tamaño y color, pero el estornino carece de ese anillo amarillo característico alrededor de sus ojos y la cola es mucho más corta. Suelen vivir en lugares donde habita la gente, frecuentando prados y campos agrícolas donde se alimentan. Nuevamente con nuestros 2 alcotanes, que después de tantos meses de entrenamientos ya deberían estar a punto para demostrarnos de lo que eran capaces. Se acercaba la prueba de fuego, esa prueba que nos confirmaría que tanto mental como físicamente estaban preparados para echar un pulso a la esquiva naturaleza. Mientras volábamos nuestros alcotanes, apareció, como de costumbre, nuestra archienemiga, la perdicera. La tensión, como era habitual, se cernía en el ambiente ante su presencia, pero a la misma vez teníamos muchísima seguridad en nuestros halconcitos, ya que los encuentros a lo largo de la temporada fueron muchos y jamás hubo intencionalidad por parte de la perdicera en querer cazarlos. Y como era de costumbre, tal como vino, se fue perdiéndose en la inmensidad del horizonte. La quietud volvió a imperar y nuestros 2 alcotanes, como si no hubiese pasado nada, seguían con sus rutinarios y placenteros vuelos. Y mientras tanto, nosotros seguíamos cada uno de sus movimientos bajo la atenta mirada de nuestras cámaras. Seguramente muchísimos de ustedes no se podrán hacer una idea de la distancia a la que estaban, pero el retroceso del zoom va a permitir que más o menos tengáis una noción. Desde el angosto mirador del estornino, su melódico canto anunciaba un nuevo día. La mañana ya se había desperezado y sobre las ramas de aquel viejo eucalipto toda una orquesta sinfónica. Pero en un instante la calma que reinaba se tornaría en inquietud. Y como no quiero adelantar acontecimientos, os dejo con esta secuencia que seguramente hablará más que mis propias palabras. Decirles, queridos seguidores de Naturfali, que no hay mayor satisfacción para un cetrero que ver un lance tan apoteósico. Como habrán podido observar, en la secuencia hubo un momento donde la perdicera volaba muy cerca de ellos. Los alcotanes hicieron caso omiso de su presencia y sin pensárselos en un picado perfecto entre ambos consiguieron capturar al estornino rezagado.
Aquel día nos desbordaba la ilusión, vimos culminada nuestra obra y en presencia de nuestro querido amigo Félix Paz Izquierdo contábamos con todo lujo de detalles el lance de nuestros alcotanes. Y así, mis queridos amigos de Naturfali, ponemos fin a esta larga singladura del pequeño gran desconocido, el alcotán, donde todo empezó como una entelequia y aquellos dos conquistadores de sueños la pudieron hacer realidad. Contarles que mientras nuestro dron se alejaba para mostrarles la belleza de aquel rincón idílico de Antequera, Vicente y este humilde narrador ya urdíamos en nuestras mentes cuál sería el siguiente proyecto. Aquello nos había sabido a poco, a pesar de que hubo momentos agridulces, pero el cúlmine de nuestra trilogía mereció la pena el haber pasado por aquellos momentos. Dos encantadores de sueños, enamorados de aquel hábitat natural de tierras entreveradas, donde el sol cada mañana nos brindaba la oportunidad de poder observar el misticismo de la vida, donde Dios se había esmerado para crear aquel paraíso terrenal, donde nuestros dos alcotanes cada mañana volaban a su libre albedrío. Esperemos, mis queridos amigos de Naturfali, que tanto mi compañero como yo os hayamos contagiado de nuestras ilusiones y hagamos de nuestra naturaleza un lugar donde se cumplan nuestros sueños.